El hombre acostado sobre la cama ya no respondía a las preguntas. Sus ojos estaban cerrados y su frente continuaba ardiendo. Quién sabe si ya estaba sumergido en las brumas de la muerte. Desde niño había soñado con ser médico, sobre todo cuando veía las penurias y los males de los mineros de su pueblo natal, Cerro de Pasco. Pero ahora, irónicamente, solo era un paciente, consumido por la fiebre y la anemia, agonizando en la cama de un antiguo hospital. Se había inoculado una enfermedad para estudiarla, para conocer su proceso y buscar la manera de combatirla. Aun cuando algunos pensaron que era un suicida, él sabía perfectamente lo que hacía. Había utilizado su propio cuerpo como un laboratorio y siempre tuvo la esperanza de terminar bien su experimento. Pero el destino tenía otros planes. La enfermedad le ganó la partida y lo obligó a pagar con su vida la audacia de querer investigarlo. Sus amigos de la Facultad de Medicina que lo acompañaban veían cómo por momentos la fiebre lo llevaba a perder la conciencia y se preguntaban alrededor del lecho: ¿todavía podrá reconocernos? ¿Recordará aún su propio nombre? Repentinamente el paciente se estremece, se agita en la cama y parece que se esfuerza por decir algo. Un amigo le alcanza la tablilla que ha servido para comunicarse con él desde que perdió el habla. Y allí, con mano temblorosa, el hombre escribe sus últimas palabras. Todavía tenía lucidez. Recordaba el nombre que le pusieron en la pequeña iglesia del barrio de Chaupimarca, en la ciudad de Cerro de Pasco. Allí, al lado de la antigua pila bautismal y en brazos de sus padres, recibió el primer sacramento cristiano, junto con su nombre, Daniel Carrión. Daniel nació a solo 4 kilómetros de esta iglesia, en el pueblo platero de Quiulacocha, el 13 de agosto de 1857. Quiulacocha significa en quechua Laguna de las Gaviotas. Y hubo una época en que efectivamente cientos de gaviotas andinas se reunían a nadar y buscar alimento en esta laguna. Pero hoy, ninguna ave se detiene en sus orillas, contaminadas por los relaves. Pocos días después de su nacimiento, sus padres se trasladaron a Cerro de Pasco. La casa donde Daniel Carrión pasó sus años de niñez y primera juventud ya no existe, pero su pueblo ha construido una réplica para recordarla siempre. La original estaba en la calle de la Cruz Verde, que también ha desaparecido. La extracción de minerales es la actividad económica más importante de Cerro de Pasco. Se realiza con la técnica del tajo abierto, una operación que con los años ha formado un hoyo colosal, cuya boca crece continuamente, amenazando con devorar toda la ciudad. Antes de esta excavación, aquí se extendían peñascos y lomas de pastoreo. Una leyenda de la época colonial afirma que una noche de 1630, un pastor de ovejas llamado Santiago Guaricapcha encendió una hoguera dentro de la cueva donde había entrado para protegerse de la lluvia. Al día siguiente, entre las cenizas, descubrió algunos brillantes gramos de plata fundida. Esos primeros gramos atrajeron de inmediato a decenas de aventureros y mineros españoles que asentaron sus campamentos, ansiosos por explotar el mineral. Fue alrededor de esos campamentos donde pronto se reunió un pequeño poblado y más tarde una ciudad casi completamente dedicada a la explotación minera. En ese tiempo, los que llegaron en busca de la plata no sabían que más de un siglo atrás, antes del hallazgo de Huauricapcha, el Curacazgo de Yaro explotaba estas minas para tributar al Estado Inca. De aquí salió gran parte de la plata y el oro que el Inca prisionero Atahualpa acopió en Cajamarca
para pagar su rescate a los soldados conquistadores. La ciudad minera de los españoles creció sin orden y sin ningún diseño, pues ellos no la concibieron para vivir permanentemente. Solo era un refugio transitorio mientras se hacían ricos. Sin embargo, por su gran riqueza fue adulado. El virrey Amat y Juniet le dio a la ciudad el título de distinguida villa, y en tiempos de la República, el gobierno del mariscal Gamarra la nombró opulenta ciudad. En la época en que nació Carrión, Cerro de Pasco apenas alcanzaba los 6.000 habitantes. La mayoría de su población tenía sus orígenes en los departamentos vecinos, pero ahora se habían sumado migrantes de Europa y de otros países americanos. Su riqueza la había convertido en una ciudad cosmopolita. El padre de Daniel Carrión, el médico don Baltasar Carrión, era uno de esos migrantes. Había venido de Loja, Ecuador, para ejercer su profesión en los asientos mineros. La madre era una joven serreña de Quiulacocha, llamada Dolores García Navarro. Sus primeros años escolares transcurrieron aquí, en la escuela municipal. Este patio y estas aulas lo vieron llegar como a cualquier niño de ahora, con las mejillas enrojecidas por el frío cortante de los 4.338 metros de altura de Cerro de Pasco. En su camino a la escuela se cruzaba con las manadas de mulas o llamas cargadas de mineral que iban rumbo a los molinos. El escolar Carrión sabía lo que costaba extraer esas piedras incrustadas de plata, hierro o zinc. Los socavones estaban muy cerca y era fácil saber que en esos lugares cientos de obreros dejaban su vida. Tal vez en la escuela recibió la noticia más dolorosa de su vida. Su padre había muerto al disparársele accidentalmente una escopeta. En 1870, cuando tenía 13 años, fue enviado a Tarma a concluir sus estudios primarios e iniciar su educación secundaria. Para entonces su madre se había unido a don Alejo Valdivieso, un migrante también ecuatoriano, que llenó su carencia paterna y se convirtió en su guía y protector. Daniel Carrión jamás se refirió a él como padrastro. En el año 1873, inicia una nueva etapa en su vida. Se aleja de Cerro de Pasco y viaja a Lima a terminar su secundaria. Atraviesa a caballo la cordillera, sus páramos, sus cumbres y sus asientos mineros, con rumbo a la estación del tren. ¿Qué pensaba en esas soledades? Quizás la única certeza que tenía era que viajaba a vivir solo en una ciudad muchas veces más grande que la suya. Al llegar a la estación del tren en San Mateo, el joven Carrión pensó por un momento en las miles de vidas que había costado la construcción de ese tramo del ferrocarril. En ese tiempo, los trabajadores morían atacados por una enfermedad desconocida que producía fiebres muy altas y anemias, y algunas veces brotes verrucosos. Se le llamaba fiebre de la Oroya. Carrión, sentado en uno de los vagones, todavía no sabía que él sería uno de los paladines en la lucha contra esa enfermedad. Ahora tal vez solo trataba de imaginar cómo era la ciudad donde algún día se titularía de médico. El tren corría veloz. Pronto conocería Lima. Cuando Carrión llegó a Lima, rápidamente pudo percibir los contrastes que dividían a la capital del Perú. Las diferencias estaban a la vista. Bastaba recorrer un poco sus calles. Un centro colonial de casonas con grandes puertas y balcones tallados. Y en las afueras, las viviendas rústicas donde vivía la mayoría de sus casi 100.000 habitantes,
muchos de los cuales desde entonces ya se dedicaban a la venta ambulatoria. Los miembros de la clase dirigente aún conservaban los comportamientos señoriales y frívolos de la época colonial. Seguían departiendo en grandes reuniones sociales y celebrando los carnavales, y desde hace algún tiempo habían empezado a trasladarse a sus villas de veraneo, en Miraflores, Barranco y Chorrillos, construidas según el estilo de los balnearios del mar Mediterráneo. Durante sus primeros días en la capital, el joven Carrión caminó por estos hermosos balnearios, que se construyeron con el dinero de la explotación del guano, de los minerales y de las haciendas agroexportadoras. Posiblemente quedó fascinado con la visión del océano, tan plano y extenso, y en todo diferente al paisaje accidentado y pétreo de su tierra andina. Pero él había venido a buscar la Lima intelectual, la capital ilustrada, la de los maestros que escribían en los periódicos y publicaban libros. Esa Lima empezaba en el Colegio Guadalupe, el más antiguo y prestigioso del país, donde se matriculó para terminar su secundaria. Los hombres que dictaban clases allí eran más que profesores. Eran los líderes intelectuales de la época, y los alumnos, casi niños todavía, tenían la oportunidad de compartir con ellos las teorías más novedosas y las ideas más avanzadas de la época. Los días escolares también le trajeron amigos. Su carácter reservado se abrió a 4 condiscípulos, con quienes empezó una larga y entrañable relación. Sus nombres han quedado unidos al suyo: Mariano Alcedán, Casimiro Medina, Enrique Mestanza y Julián Arce. Años después, todos estos jóvenes estarían junto a su cama de enfermo, cuidándolo y alentándolo, cuando realizó el riesgoso experimento de estudiar la fiebre de la orolla en su propio cuerpo. Tal vez estos 4 amigos sonrieron sorprendidos cuando Carrión les comunicó que había pensado ponerse un nombre más para unirlo al de Daniel, con el que lo bautizaron sus padres. Quería llamarse Alcides, porque en el curso de griego había descubierto que Alcides significa fuerte y sereno ante las adversidades, y él quería desde ahora honrar y merecer ese nombre. Y así se quedó, Daniel Alcides, por decisión propia y para siempre. Terminados sus estudios escolares, los 5 amigos ingresaron a la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos. Los estudios en estas aulas eran requisito para 3 años después postular a la Facultad de Medicina de San Fernando. Este es el patio de la Facultad de Ciencias, por donde Carrión y sus amigos transitaron, discutiendo y asimilando la nueva visión del mundo que venía desde Europa. Como nunca antes se buscaba explicar la naturaleza mediante leyes y generalmente contradiciendo la propia fe. Para los jóvenes de entonces, empezaba a ser difícil creer que todo se movía de acuerdo a la divina providencia. La razón y la ciencia exigían respuestas más profundas. Entre el notable grupo de profesores de la Facultad de Ciencias estaba el naturalista don Antonio Raimondi. Él dictaba clases de historia natural, química analítica y mineralogía. Carrión le tenía una particular estima, porque el sabio italiano, en sus interminables recorridos por el Perú, había trepado hasta Cerro de Pasco, su lejana y entrañada tierra. Allá en la Puna permanecían sus padres y hermanos. Allá estaba el calor familiar, mientras él, en Lima, soportaba la nostalgia en modestas pensiones estudiantiles. En ese tiempo, el joven Carrión escribió: «Mi jamás olvidada mamá, estoy haciendo todos los esfuerzos para estar en compañía de ustedes. Ya estoy bastante cansado de tanta separación». Y en sus breves periodos vacacionales regresaba a Cerro, a esa tierra fría y solitaria, difícil de amar cuando no se ha nacido allí. Durante sus últimas vacaciones escolares no pudo viajar. Tenía que prepararse para postular a la Facultad de Medicina de San Fernando.
No había sido aceptado en un primer y apurado intento, pero no se desalentó. Decidió estudiar más intensamente y probar de nuevo. Y en eso estaba, cuando una mañana del 5 de abril de 1879, los periódicos aparecieron proclamando en grandes titulares que el Perú estaba en peligro. La vecina República de Chile acababa de declararnos la guerra. Cuando Carrión ingresó a la Facultad de Medicina, los ecos de la guerra eran cada día más amenazadores. El monitor Huáscar del almirante Grau había caído en Angamos y con ello el Perú había perdido casi toda su flota en el Pacífico. Pocos meses después, los chilenos tomaron el Morro de Arica, donde Bolognesi cumplió su famosa promesa de resistir hasta quemar el último cartucho. Ahora, la invasión enemiga de nuestro territorio era cuestión de semanas. Pronto, Lima vivía las estrecheces de la guerra y las angustias de una probable destrucción. A pesar de todo, la vida universitaria continúa. El local de la Facultad de Medicina funcionaba en esta plaza, llamada entonces Santa Ana, y que actualmente se conoce como Plaza Italia. Carrión, con sus libros bajo el brazo, cruzaba entre las vivanderas que comentaban las últimas noticias de la guerra y entraba a clases en compañía de sus 4 amigos del Guadalupe, ahora también estudiantes de medicina. En ese tiempo, la Facultad de Medicina tenía una plana docente verdaderamente brillante. Casi todos eran investigadores de primer nivel. Leonardo Villar enseñaba anatomía, José Casimiro Ulloa, terapéutica, Manuel Odriozola, nosografía médica, Lino Alarco, clínica de mujeres. La mayoría de profesores se había formado en Francia, en ese momento el centro de la revolución médica mundial. Francia. ¿Qué estudiante no deseaba cruzar el océano para proseguir estudios en las universidades parisinas? Carrión también tuvo ese sueño. Le comunicó esta intención a su padre, pero en esos días el negocio de los pequeños mineros estaba paralizado. Don Alejo Valdivieso le envió una carta donde le decía con pesar: «Mi querido Daniel, ya comprendo el asunto de que me hablas de acabar tus estudios en Europa, donde sin esfuerzo conozco sus ventajas. Pero debo decirte que en las actuales circunstancias de crisis y cambio de este país, no es posible pensar en ello». Francia tenía que esperar. Daniel Alcides continuó sus estudios en San Fernando y en el anfiteatro anatómico del Hospital 2 de Mayo, el centro médico más grande y moderno de su tiempo. En el silencio de esta sala, los alumnos aprendían la compleja estructura del cuerpo humano. Músculos, huesos, órganos inertes, todo debía ser estudiado, diseccionado, conocido prolijamente, para después saber cómo evitar la muerte. De pronto la guerra estuvo a las puertas de Lima. El pueblo se organizó junto con el diezmado ejército peruano para impedir la invasión. Lima resistió encarnizada y heroicamente en los frentes de San Juan y Miraflores. Junto a los cañones combatían soldados y los civiles que ayer solo eran obreros o empleados. La carnicería fue terrible. Un joven oficial chileno escribiría después en su diario de campaña: «Los peruanos nos presentan el pecho desnudo. En su resistencia desesperada peleaban como tigres, hay que confesarlo». Los profesores y estudiantes de medicina participaron como sanitarios en los frentes de combate. Daniel Carrión, integrando un grupo de socorro, estuvo en la batalla de Miraflores. Allí pudo ver cómo desde el mar las naves chilenas bombardeaban Chorrillos hasta destruirlo casi completamente. Lima no fue destruida, pero no se libró de un largo y minucioso saqueo. Los chilenos ocuparon los locales de todas las instituciones públicas y privadas. La Facultad de Medicina fue invadida y los alumnos desalojados. Sin embargo, San Fernando nunca dejó de funcionar. Como una muestra de dignidad, el decano, Dr. Manuel Odriozola, comunicó al rector que a pesar de las circunstancias abriría el año académico.
profesores acordaron entonces dictar clases en sus propios domicilios, a donde llegaban los estudiantes como a una reunión secreta. Maestros y alumnos se reunían alrededor de un mobiliario casero para revisar la teoría. Las clases prácticas se realizaban en algunos hospitales cómplices que prestaban laboratorios, anfiteatros anatómicos y salas de pacientes. En esas condiciones estudió Carrión, en años de guerra. La vida universitaria continuó así hasta que después de casi 3 años de ocupación, los chilenos dejaron Lima, según lo estipulaba el Tratado de Paz de Ancón. Meses después, la vida académica se normaliza y Carrión retoma su antigua preocupación, la enfermedad de la verruga. Desde hacía 3 años, por su cuenta y riesgo, Daniel Alcides Carrión venía registrando en historias clínicas las características de una extraña enfermedad. En los hospitales de San Bartolomé, Santa Ana y 2 de Mayo, había encontrado pacientes con síntomas parecidos: fiebre, anemia, intensos dolores musculares y óseos y a veces brotes verrucosos. Los médicos de aquel entonces pensaban que combatían contra 2 enfermedades distintas: la fiebre de la oroya y la verruga, ambas muy difundidas entre los valles interandinos. Pero Carrión empezaba a sospechar que estas 2 enfermedades podían ser una sola. En mayo de 1885, Abel Orihuela, su amigo y estudiante del 3er año de medicina, enferma y es hospitalizado. El diagnóstico: fiebre de la oroya. Carrión lo asiste y, lleno de impotencia, lo ve morir. Él había esperado secretamente que Orihuela desarrollara brotes de verruga, pero no ocurrió así. Había muerto con el cuerpo limpio. ¿Sería entonces cierto que esta fiebre llamada de la oroya era distinta a la otra que terminaba en brotes de verruga? ¿Cómo saberlo? Él seguía sospechando que era una sola, con diferentes etapas. Pero el mundo científico no acepta sospechas, conjeturas o intuiciones. Tenía que demostrarlo. La enfermedad de la verruga o verruga andícola ya se conocía en el Perú desde tiempos precolombinos. Los antiguos pueblos Moche y Chancay la padecieron y dejaron testimonio de ella en sus cerámicas. Estos huacos, donde aparecen pobladores de ese tiempo con el cuerpo cubierto de grandes verrugas, hablan por sí mismos de la difusión y el impacto que tenía la enfermedad en las comunidades de aquel entonces. La verruga es una dolencia propia de los valles interandinos que se ubican entre los 500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, y es bien conocida en el Perú, Ecuador y Colombia. En nuestro país es más persistente en los departamentos de Ancash, Lima, Cajamarca, La Libertad y Piura. En quechua se le conoce con el nombre de sirqui o quepo. Con estas palabras se la diferencia de la verruga pequeña y ordinaria llamada ticti. Durante la colonia, la verruga fue una epidemia que cobró muchas vidas entre los conquistadores. Los españoles atribuyeron su origen a las aguas estancadas de los puquios y lagunas pequeñas. Ellos pensaban que esas aguas despedían una emanación maligna e insalubre que infectaba a los humanos, haciéndoles brotar esos granos horribles que conocían como verruga. Por eso evitaban pasar cerca de los puquios y, por supuesto, jamás bebían de ellos. Antes de venir a Lima, cuando todavía vivía en su Cerro de Pasco natal, Daniel Carrión escuchó los comentarios acerca de unas fiebres desconocidas que estaban atacando a los trabajadores que construían el ferrocarril central. Se le llamaba fiebre de la oroya, en alusión al destino del primer tramo del ferrocarril. La audacia de su constructor, don Enrique Meis, hizo posible que la línea del ferrocarril
venciera las gigantescas cumbres andinas, atravesando páramos y nevados por donde jamás se habían atrevido las máquinas humanas. Solo esa fiebre maligna que abatía por cientos a los trabajadores logró poner en riesgo su empresa. Los obreros desertaban y huían asustados a sus pueblos al ver que de cada 100 compañeros infectados, 20 no lograban superar la enfermedad y morían sin remedio en los hospitales de campaña ante la impotencia de los médicos. 7.000 trabajadores dejaron su vida en la construcción del ferrocarril. Se afirma que en este puente, hoy llamado Verrugas, hubo tantos muertos como durmientes tiene la vía. Daniel Carrión, que ahora estudiaba la enfermedad de la verruga, encontró que los síntomas de la fiebre de los trabajadores ferroviarios se parecían muchísimo a la enfermedad que él estaba investigando. En las historias clínicas que coleccionaba, había anotado que los brotes verrucosos eran precedidos de una fiebre similar, también causante de anemia. Pero sus observaciones no lograban cuajar en una teoría definitiva. Los numerosos conceptos contradictorios o equivocados, propios de la época, lo hacían dudar, revisar conceptos y buscar lecturas más actualizadas. La fiebre de la orolla, en efecto, se parecía mucho al mal de la verruga, pero nadie podía afirmar categóricamente que ambas eran una misma enfermedad. Lo peor de todo eran las pocas herramientas con que podía contar un investigador de ese tiempo. La ocupación chilena mantenía bloqueados nuestros puertos y la información científica proveniente de otras partes del mundo no lograba entrar en el Callao. Cuando los ocupantes al fin se fueron, se acabaron 3 años de incomunicación entre los investigadores del Perú y el mundo. Entre enero a julio de 1884 llega una avalancha de noticias. Todos los estudiantes, los profesores de medicina se admiran de ver que había bacterias, cocos, bacilos, hematozoarios. El hematozoario de Laverán era la causa del paludismo, descubierta en 1882, el bacilo de Koch el mismo año. En fin, hay toda una avalancha y motiva la imaginación creativa de los jóvenes. Carrión quedó impresionado cuando se enteró del mayor descubrimiento científico de entonces: los microbios. El avance de la ciencia había permitido a los científicos asomarse a un mundo microscópico que era más peligroso para el hombre que cualquier arma sobre la tierra. Por primera vez se conocía de la existencia de los virus y las bacterias. Sus dudas empezaron a aclararse y, en todo caso, para conocer en profundidad algunas enfermedades, supo que había un método novedoso y audaz: las inoculaciones. Inyectarse los microbios de una enfermedad y estudiar la evolución en el propio cuerpo. En su cuaderno de notas escribió: estas oscuridades, estas incertidumbres, dejarán de existir, estoy seguro, el día en que la práctica de las inoculaciones se domicilie entre nosotros. No esperó mucho tiempo más. Hasta ese momento había registrado en 9 historias clínicas el proceso de la enfermedad verrucosa. Decidió que él mismo sería la 10ª historia. ¿Qué demostraría al inocularse y reproducir la enfermedad de la verruga en su propio organismo? Primero, que la enfermedad era producida por un germen capaz de pasar de un ser humano a otro. De este modo quedarían desechadas las teorías que todavía sostenían que la enfermedad tenía su origen en los vapores de las aguas estancadas. Y segundo, despejar lo que llamaba oscuridades e incertidumbres y confirmar sus sospechas de que había una relación sustancial entre la enfermedad de la verruga y la fiebre de la orolla. A partir de allí, sería más fácil el recorrido hacia un tratamiento efectivo. La mañana del 27 de agosto de 1885, Daniel Carrión llega al Hospital 2 de Mayo.
viene resuelto a inocularse sangre del brote de verruga del paciente Carmen Paredes, un joven de 15 años, a quien había ubicado días antes en la sala Nuestra Señora de las Mercedes. Sabía a lo que se enfrentaba al inocularse. No era un hombre ingenuo o puramente atrevido. En esta sala se disponía a culminar 4 años de investigaciones. Sabía, y así lo había escrito, que el microbio incubaría en su cuerpo durante un tiempo indefinido, entre 8 y 40 días, y que después le vendría un periodo de malestar general y cansancio, seguido de otro momento de intensos dolores óseos y fiebres de 30 y 40 grados. Esos iban a ser sus padecimientos, pero no iba a morir. Era un experimento riesgoso, pero la enfermedad no era necesariamente fatal. Tanto él como el doctor Evaristo Chávez, su amigo médico, que intentó disuadirlo y que luego lo ayudó a inocularse al ver que su decisión era indeclinable, esperaban que, como otros enfermos de verrugas, él pudiera salir adelante. Sin embargo, Carrión le confesó a uno de sus amigos que, de no remontar la enfermedad, habría pagado con su vida su deseo de prestar un servicio importante a la humanidad doliente. Durante los inciertos días que vendrían después, tendría que esperar y observar atentamente su propio cuerpo. Después de la inoculación, Carrión volvió a su vida regular entre la universidad y su cuarto de pensión. Habían pasado varios días y su cuerpo no manifestaba ningún signo de enfermedad, pero el 17 de septiembre, 21 días después del inicio de su experimento, sintió un agudo dolor en el pie izquierdo y 2 días más tarde, una fiebre altísima le confirmó que la enfermedad se había instalado en su cuerpo. Aun cuando los síntomas de la fiebre de la orolla le provocaron un miedo natural, el investigador que había dentro de él se puso inmediatamente en alerta para descubrir y anotar cada detalle de la enfermedad que ya corría por su cuerpo. ¿Qué estaba sucediendo en el organismo de Carrión? ¿Qué procesos ocurrían en la intimidad de su cuerpo? Solo la medicina moderna puede explicar hoy las cosas que el joven estudiante no entendía en ese momento. El agente transmisor de la verruga es un mosquito popularmente llamado titira, al que los científicos llaman Lutzomia verrucarum. Ese pequeño insecto transmite la bacteria de la enfermedad al picar a una persona enferma y luego a otra sana. A través del agudo piquete del mosquito, la bacteria, conocida como Bartonella bacilliforme, entra en el cuerpo humano y da inicio al proceso de la enfermedad. En el caso de Carrión, él se la aplicó directamente de un brote verrucoso. Una vez instalada en el torrente sanguíneo, la Bartonella comienza a reproducirse y ataca de inmediato a los glóbulos rojos. Penetra en ellos y se queda a vivir como parásito en el interior. Esa invasión de los glóbulos rojos por la bacteria se agrava cuando aparecen los monocitos y linfocitos, que son el ejército defensor de nuestro organismo. Como los glóbulos rojos están alterados por la Bartonella, los defensores no los reconocen y comienzan a matarlos sistemáticamente, persiguiéndolos por todo el sistema circulatorio. Los pocos glóbulos que logran sobrevivir son destruidos en el vaso. En cuestión de horas, miles y miles de glóbulos rojos son aniquilados por el propio sistema inmunológico, provocando un debilitamiento general y una severa anemia que muchas veces provoca la muerte del paciente. Sin embargo, si el enfermo remonta a la fase anémica, después de un tiempo, sus linfocitos y monocitos aprenden a luchar contra la bacteria. Entonces esta huye hacia la piel, formando los conocidos brotes verrucosos,
algunos de los cuales no llegan a aflorar. A pesar de que las verrugas dan un feo aspecto al paciente, esta ya es la fase benigna de la enfermedad, pues luego de algunos días, los brotes desaparecen sin dejar huella. 31 días después de la inoculación, Carrión vivía la etapa más peligrosa de la enfermedad, la anemizante. Hoy la verruga se puede medicar de modo efectivo en cualquiera de sus fases, pero el mártir todavía estaba muy lejos del descubrimiento de los antibióticos. En esos días le escribe a su padre: el sábado pasado fui acometido de fortísimos escalofríos, seguidos de una elevadísima fiebre. Pero para no preocuparlo le miente. Ahora me hallo en periodo de convalecencia. Pronto ya no pudo seguir escribiendo su propia historia clínica. En su cuaderno de notas, ahora se puede leer la dolorosa aceptación de su debilidad. A partir de ahora me observarán mis compañeros, pues por mi parte, confieso, me sería muy difícil hacerlo. Sus 4 amigos, los del lejano Colegio Guadalupe, serían ahora los encargados de continuar las anotaciones. Las noches de los enfermos son muy largas. Entre dolores y sobresaltos, volvía al Cerro de Pasco de su infancia, a ese paisaje frío y desolado de la Puna. Su estado era cada vez más grave. Son las 2 de la madrugada, escriben sus amigos, y aún no puede dormir tranquilo. Delira, pide que apaguemos la luz, y enseguida nos indica que no. El 2 de octubre, cuando los vómitos y las diarreas lo estaban deshidratando, aún tiene fuerza y lucidez para dictar su gran comprobación. Ahora me encuentro firmemente persuadido que estoy atacado de la fiebre de que murió nuestro amigo Orihuela. He aquí la prueba palpable de que la fiebre de la orolla y la verruga reconocen el mismo origen. Los médicos que lo examinan el 4 de octubre en la mañana recomiendan una transfusión de sangre. Pero en ese tiempo aún no se conocían los grupos sanguíneos y una transfusión podía eventualmente ser fatal si la sangre del donante no coincidía con la del enfermo. Carrión sabe que solo le queda aceptar el riesgo. Sus amigos entonces lo trasladan al Hospital Francés, hoy conocido como la Clínica Maison de Santé, único centro médico equipado para transfusiones sanguíneas. Pero los médicos, por alguna razón que no ha quedado registrada, deciden postergar la transfusión. Cuando se inoculó la verruga, la muerte solo era una posibilidad lejana. Pero al sentirla próxima, serenamente dijo: no me arredra la muerte. El 5 de octubre, a las 11:30 de la noche, terminó su martirio. Había muerto para que otros no mueran en el futuro. Solo tenía 28 años. Desde su mausoleo en el Hospital 2 de Mayo, donde hasta hoy se recuerda su sacrificio, el inquieto espíritu de Carrión parece seguir preguntando a través de las brumas del tiempo: ¿ya hemos logrado vencer a la enfermedad? ¿Es todavía un problema para los pueblos de la sierra? ¿Se ha controlado finalmente el mal de la verruga? La inmolación de Carrión provocó un despertar en la investigación médica peruana. Los científicos superaron la desazón de un país que todavía curaba sus heridas de guerra y se abocaron al estudio de la temible enfermedad. La verruga fue abordada en todos sus aspectos y produjo numerosos ensayos que en conjunto constituyen el mayor aporte de los investigadores peruanos a la medicina mundial. En 1905, el doctor Alberto Barton
después de múltiples e insistentes pruebas en su laboratorio, encuentra finalmente la bacteria causante de la verruga, la Bartonella bacilliformis. 8 años más tarde, por encargo del gobierno de entonces, el entomólogo inglés Charles Townsend identifica al insecto transmisor, el mosquito titira, que vive en árboles viejos, matorrales y lugares de alta humedad. La investigación nunca se ha detenido. La verruga sigue siendo examinada desde diferentes especialidades. Hay quienes ponen a la Bartonella bajo el microscopio y la amplían miles de veces para seguir determinando su naturaleza. Y hay otros que en las salas de los hospitales estudian la sintomatología de la verruga y afinan las formas de tratamiento, porque a pesar de los antibióticos, todavía sigue cobrando víctimas. Este equipo de investigadores busca despejar otras dudas. Sus miembros pertenecen al Ministerio de Salud del Perú y a la Universidad Militar Norteamericana de Bethesda, en Maryland. Han empezado su trabajo aquí, en Caraz, donde la verruga persiste desde tiempos inmemoriales. Y luego, durante 3 años, se desplazarán hacia otras zonas endémicas. Han pasado más de 100 años desde que Carrión murió y aún no tenemos una visión clara de lo que es Bartonella. Yo creo que cuando este proyecto culmine, la visión, la perspectiva va a ser muy diferente. El equipo trabaja para responder una serie de preguntas que hasta ahora no encuentran una respuesta definitiva. ¿Es el hombre el único recipiente de donde la titira toma la Bartonella? ¿O acaso la bacteria también vive en otros seres? ¿Está en los inocentes burros? ¿En los perros? ¿Gallinas? ¿Ratones? ¿Acaso en los murciélagos? Solo en la provincia de Chavín, el equipo analizará la sangre de 2000 animales. ¿Es la titira el único transmisor de la bacteria? ¿O tal vez también las pulgas de algunos animales? ¿Se encontrará Bartonella en las pulgas de este ratón? Las áreas de verruga en el Perú tienden a reducirse o se están expandiendo. Esta pregunta y otras posiblemente hallarán su respuesta en el informe final de la investigación. Pero hasta que la enfermedad no sea derrotada completamente, hasta que ya nadie enferme y muera consumido por la verruga, Carrión seguirá repitiendo lo que nos dijo en medio de su gravedad. Aún no he muerto, amigos míos. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado.